Capítulo 7. Ferron la acompañaba al jardín todos los días. Después del incidente, estaba de mal humor e iba señalando con burla dónde se encontraban los interruptores de luz que ella era demasiado torpe para encontrar por sí misma. La trataba con tal condescendencia que Elena sentía ganas de tirarle una piedra, pero se sintió decepcionada cuando no encontró más que guijarros de gravilla blanca muy refinada. El jardín le resultaba aburrido. Era una tarea tediosa y hacía un frío amargo. La nieve invernal comenzaba a acumularse en las nubes. Aunque nunca había más que polvo en el suelo, lo suficiente para que se le entumecieran los pies con el frío. Cuando estaba sola, se aventuraba a salir de su habitación, empeñada a encontrar algún arma aceptable. Se habría conformado hasta con el clavo de un mueble. Si Ferron no la mataba accidentalmente, se suicidaría antes de que llevara a cabo otra sesión de transferencia. En las horas en las que la luz del sol penetraba por las ventanas orientadas al este, si se mantenía pegada a la pared y se concentraba en la respiración, conseguía hacer esas breves excursiones. Sin embargo, cuando pasaba demasiado tiempo fuera de su habitación, los necrómatas empezaban a aparecer como fantasmas. No intentaban detenerla, ni la llevaban de vuelta a su cuarto, solo la vigilaban y se cernían sobre ella como una sombra que acecha en silencio. Trató de ignorarlos, tal como hacía con los crujidos y los gemidos de la casa, o con las sombras en movimiento, pero le impedían encontrar algo con lo que suicidarse. Insistió igualmente, obstinada. Pero la mayoría de las habitaciones estaban cerradas a cal y canto, y en las pocas que estaban abiertas no había nada, salvo muebles viejos y aparatos inútiles. En una habitación anticuada encontró un cuadro escondido tras la estructura desmontada de una cama. Estaba cubierto con una sábana. Tiró de la tela para descubrirlo. Sentía curiosidad. Al retirar la tela, vio que se trataba de un retrato de la familia Ferron. No era de Ferron y Aurelia, sino de Ferron de niño junto a sus padres. Atreus Ferron, el patriarca anterior, era un hombre enorme que Elena recordaba vagamente de haberlo visto en la academia. Sus rasgos eran semejantes a los de un halcón, rostro afilado y cejas castañas muy pobladas que ensombrecían unos ojos azul claro. Iba vestido con elegancia, pero la sangre de herreros y ferreteros corría por sus venas, y tenía unos hombros anchos y unas manos enormes, adornadas con pesados anillos de hierro. Kane Ferron aparecía retratado de pie junto a su padre. Era tal como lo recordaba en la academia, totalmente distinto al hombre en que se había convertido con los años. Su rostro era más redondeado, y aunque fuese casi de la misma altura que su padre, carecía de la impotente complexión de Atreus. Ferron parecía desgarbado, como un potro. Todo en su apariencia era una clara imitación del hombre que estaba a su lado. Tenía el cabello castaño más claro que el de su padre, pero no lo llevaba peinado de la misma forma, y también imitaba la expresión y la postura de Atreus, pero, en su caso, sus cejas castañas caían sobre unos ojos color avellana. En el centro del cuadro había una mujer con un vestido gris claro. Llevaba un anillo de hierro en el dedo anular, pero tenía unas manos tan finas que resultaba desproporcionado. Era delgada como un sauce, con un rostro en forma de corazón, ojos grises y un mentón pequeño, todo enmarcado por un cabello rubio ceniza. Si Elena hubiera visto un retrato en el que la mujer apareciera sola, jamás habría adivinado que era la madre de Ferron. Pero, al verlos juntos, se percató del parecido en la complexión. Los rasgos de la madre suavizaban los de Ferron, mitigando el semblante afilado y halconado, y también la corpulencia que habría heredado de su padre. No obstante, por encima de todo, era en la boca y en el brillo y la forma de los ojos donde se parecía a ella. Elena analizó los rostros durante largo rato, hasta que se dio cuenta de que el cuadro no estaba terminado.
La ropa carecía de detalles y el trasfondo no tenía los motivos que solían incluir este tipo de retratos, como si algo hubiera interrumpido su creación y por eso estuviera allí abandonado. Deslizó la sábana entre sus dedos y volvió a dejar el cuadro en su escondite. Su mente oscilaba entre el ferrón de cabellos oscuros del retrato y su doble de platino de ahora. La inflamación ha desaparecido casi por completo, anunció Strode 2 semanas después. Había vuelto con Matt y estaba introduciendo su resonancia a la fuerza en el cerebro de Elena, que de nuevo lo veía todo rojo. Tendremos que conformarnos con hacer una sesión al mes, aunque... Cogió la muñeca de Elena e inspeccionó con desaprobación la tonificación de sus músculos. No te estás recuperando tal como esperaba. ¿Estás saliendo todos los días? Sí, el Sumo Inquisidor se asegura de ello. ¿Y haces ejercicio? Cuanto más fuerte estés, más probable será que soportes la transferencia sin que vuelvas a sufrir convulsiones febriles. Elena fijó la mirada en Strode, atónita e incrédula al escuchar esa revelación que nadie se había molestado en contarle. ¿Había sufrido convulsiones febriles? Strode le devolvió la mirada expectante, y Elena tardó un instante en recordar que la mujer pensaba que las caminatas podían prevenirlas. Sí, respondió Elena. Bien, ya está anotado que tienes un trastorno nervioso. Elena tensó la mandíbula. Por supuesto que Ferron se lo había contado a Strode. Sí, no me gustan los sitios oscuros que no reconozco. Oyó que Mann soltaba un resoplido burlón. Bueno, no podemos hacer mucho al respecto, comentó Strode mientras seguía examinando a Elena. La verdad, es una lástima que no pueda usarte como sujeto de prueba en mi programa. Estuve releyendo tu solicitud de admisión y tienes un repertorio extraordinario. A Elena se le cerró la garganta. A los Holophas le encantaba coleccionar alquimistas con poderes extraños, dijo Mann. Elena se mordió la lengua hasta que saboreó la sangre. Strode asintió. Cuando el Sumo Inquisidor haya acabado contigo, creo que pediré que te traigan a mi lado. Elena levantó la barbilla. Pues no tendrás mucha suerte conmigo. Me esterilizaron. Torció el gesto de dolor cuando la resonancia de Strode se clavó de repente en su bajo vientre. Un instante después se vio reflejada en su rostro la decepción y la rabia. ¿Cuándo sucedió eso? Elena apartó la mirada y fijó la vista en un punto al otro lado de la habitación que se le nubló. Fue una de las condiciones que me impuso el Falcon para dejarme entrar en la ciudad. Como la vivemancia es una corrupción del alma que comienza en el útero, podía transmitírsela a mis hijos. Yo ya había pronunciado mis votos como sanadora y no podía casarme ni tener hijos, pero él tragó saliva. Él quiso asegurarse. Y, como no, tú accediste, dijo Strode apartando la mano. Porque pensaste que si te hacías lo bastante pequeña, ellos te aceptarían. Un rubor se le extendió por la mandíbula. No tenía sentido que me negara. Como he dicho, yo ya había pronunciado mis votos. Strode rió entre dientes. Normalmente eran los niños los que se tragaban esa mentira. Elena la miró con los ojos entrecerrados. Strode arqueó una ceja y lanzó una mirada de reojo a Mann. ¿No lo sabías? A tu llama eterna se le daba de maravilla identificar a los posibles vivemantes antes de que nacieran. Por eso, hace unos cuantos... hace 30 años que el Principado Helios
ordenó que los hospitales de la fe se encargaran de gestionar todos los embarazos. Los médicos devotos estaban entrenados para saber qué buscar y qué soluciones ofrecer. ¿Qué padres querrían quedarse con un monstruo una vez que les advirtieran del peligro? A Elena se le encogió el estómago. A Man la abandonaron al nacer y se crió en un orfanato de una de las casas colgantes. A los niños como ella les decían que tenían que purificar la corrupción de su alma, pero que si hacían lo que se les pedía, tal vez alguien los querría algún día. Strode se encogió de hombros. Evidentemente, ni la fe ni Palladia los quiso nunca para nada más que para obligarlos a trabajar. Y veo que a ti te trataron igual. No, replicó Elena negando con la cabeza. Luke no era así. Ni siquiera sabía las condiciones que me impusieron para ser sanadora, o cómo funcionaba la sanación. No me lo habría permitido de haberlo sabido. La gente como el Falcon Matías tenía opiniones muy fuertes, pero Luke se pasó la vida controlando a la gente como él. Cuando lo hicieron, quiso... Si no lo sabía, entonces es que era una marioneta y un incompetente, y tú lo sigues siendo, replicó Man con el rostro rezumando odio. Se giró hacia Strode. Deberías contarle lo que hizo su eminencia con Holdfast después de matarlo. Elena sintió un vuelco en el estómago. Las miró a ambas fijamente, pero Strode negó con la cabeza. Recuerda cuál es tu sitio, Man. Cuando se marcharon, Elena se incorporó, paralizada, preguntándose qué le habría pasado a Luke. Por supuesto, no le sorprendía que no lo hubiesen cremado tal como debían, pero ¿qué le habían hecho para que Man quisiera torturar a Elena contándoselo? Luke no se merecía la crueldad y el odio que había sufrido. Elena era consciente de que Luke no lo había sabido todo, pero eso no lo convertía en una marioneta. La posición del principado era compleja. Ser líder religioso y gobernante a la vez era una tarea difícil, sobre todo durante la guerra, donde se esperaba que luchara y gobernara al mismo tiempo. No podía permitir que lo frenaran las decisiones personales de los demás. Hubo que tomar decisiones sin él, sacrificios que lo habrían dejado perplejo incluso si no los hubiera sabido. Pero eso no lo convertía en una marioneta, sino que lo hacía humano. Elena lo había amado por la persona que era. No le importaba que fuera el principado, ni el favorito de los dioses. Había sido bueno tal como era. Ferron apareció como siempre después del almuerzo incomible de Elena. Esta fue de mala gana a coger su capa. Hoy no será necesario, dijo él. Elena se detuvo y lo miró con cautela. La puerta se cerró a su espalda con un leve chasquido. Giró los dedos y la capturó mediante resonancia, obligándola a acercarse. Cuando estuvo junto a la cama, movió la mano y la dejó caer sobre el colchón. Ferron se echó encima con gesto aburrido. La única emoción que sentía se reflejaba en el brillo de sus ojos. Elena se mordió el labio para permanecer callada y se obligó a respirar con normalidad mientras se resistía su resonancia. Él la miró con esos ojos sombríos. A Elena esa situación ni siquiera se le había pasado por la cabeza, pero debería haberlo pensado. Sabía que Ferron era un monstruo, pero jamás había mostrado interés en ella. Como si el interés tuviera algo que ver, empezó a pensar con toda velocidad. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué hoy? ¿Le habría mencionado Strode que Elena era estéril y lo había visto como una oportunidad? ¿Algo que explotar sin consecuencias? Se le escapó un sollozo contenido. Deseó poder hundirse en el colchón y desaparecer. Deseó poder gritar. Consiguió doblar los dedos, pero en el lugar donde debería haber aparecido su resonancia,
solo quedaba una herida abierta. Con la mano derecha clavada en el colchón junto a la cabeza de Elena, Ferron le hizo girar la barbilla hasta que se miraron a los ojos. Se le encogió el corazón. Tenía las pupilas contraídas. El gris de su iris parecía una tormenta a punto de estallar. Sus dedos fríos siguieron la curva de la mandíbula hasta la sien. Elena yació inmóvil, siendo consciente del peso de su cuerpo, y su resonancia le atravesó la mente. La mente de Elena era como un globo de nieve del revés. Todos los pensamientos se arremolinaban como copos de nieve suspendidos por su conciencia. No estaba realizando la transferencia, pero sí que sentía vagamente la mente de Ferron a través de la conexión. Soportó cómo él se divertía al descubrir las ideas que tenía de matarlo, que se habían convertido en toda una constelación de fantasías oscuras. Las hojeó sin preocuparse y, acto seguido, se hundió más en su propia mente y observó cómo había explorado con cautela la casa, el jardín, los necrómatas, el periódico que había robado y a Stroud. Solo pareció reaccionar mínimamente cuando repasó sus pensamientos constantes sobre Luke y el profundo dolor que le causaba su muerte. Entonces se vio en la habitación cogiendo la capa y a él cerrando la puerta, y Elena supo lo que iba a pasar. El recuerdo se evaporó como la niebla bajo el sol directo, y se descubrió a sí misma tumbada en la cama y a Ferron contemplándola con desdén. Apartó la mano. «No tengo intención de tocarte», dijo con asco. «Tu presencia aquí ya me resulta ofensiva». «Menudo consuelo», replicó Elena con sequedad. No era una réplica muy ingeniosa, pero volvía a palpitarle la cabeza, como si la costra de una herida se hubiera desprendido dejando la piel aún sensible. Ferron se estiró y Elena pensó que se marcharía ofendido, así que se apresuró a hacer la pregunta que la atormentaba. ¿Fuiste tú quien mató al principado Apolo? Ferron se detuvo y se apoyó contra el poste de la cama, donde se cruzó de brazos y ladeó la cabeza. Oficialmente, no. Pero sí fuiste tú, ¿verdad? Cuantas más vueltas le daba al tema, más sentido tenía. ¿No te acuerdas? Negó con la cabeza. ¿Es que no hiciste nada durante la guerra? Por cómo te paseaban los Holfast, cualquiera diría que habrías tratado de ser útil, pero tienes el expediente más mediocre que he visto. Resopló. ¿Cuántos años estuviste en ese hospital? ¿Y para qué? Salvaste a personas que hubieran preferido que las dejaras morir. Pero no, tú los recomponías y los mandabas de vuelta a la guerra para que siguieran sufriendo. Sonrió lentamente. Tal vez Stroud se equivoca y sí que apoyabas a nuestra causa. Si le hubiese pegado, no le habría hecho tanto daño como le hacía diciendo esto. Todos esos años, toda la gente a la que había sanado, a la que había regenerado, para que pudieran seguir luchando. ¿Y para qué? Para que los torturaran hasta la muerte, los esclavizaran o incluso tuvieran un destino peor. Hasta ese momento, la sanación era lo único por lo que no se había sentido culpable. Aunque Luke estuviera muerto, ella había realizado buenas acciones. Sin embargo, Ferron había destrozado ese mínimo consuelo y lo había convertido en algo atroz. Se llevó las manos a la boca hasta que sintió el contorno de los dientes y rodó de lado. Ferron se rió. Los luchadores de la resistencia sois muy fáciles de romper. Se giró para marcharse. Aunque la pena se le clavaba en los pulmones, la mantuvo a raya. «No me has respondido a la pregunta», dijo con los dientes apretados. Ferron se detuvo. «Cierto. Bueno, supongo que no hago mal en contártelo».
Fue el sumo nigromante quien me pidió que asesinara al principado. Ya llevaba un tiempo en Paladia ganando adeptos, pero mientras Apolo siguiera en el poder, el Consejo de Gremios no lograría el apoyo popular necesario. Había que desestabilizar el país, hacer que el futuro pareciera incierto. Era posible atacar al principado en público con los paladines, los guardias y todos sus seguidores alrededor, adorando su resplandor. Pero los Holfast siempre bajaban la guardia en la academia, convencidos de que cualquiera que atravesara esas puertas quedaría demasiado fascinado por su magnificencia como para hacerles daño. Lo miró de reojo y vio que Ferron tenía la mano izquierda en alto, como si la examinara. Seguro que sabes lo fascinante que es la resonancia de los vivemantes. Hundir la mano en su caja torácica fue como atravesar la superficie del agua. Me deslicé sin más. Curvó los dedos. Luego saqué su corazón, que todavía latía. Deberías haber visto la sorpresa en su rostro. No caí en la cuenta de que seguiría vivo un instante más, así que vivió lo suficiente como para saber perfectamente quién lo había matado. El principado Apolo había sido un hombre amable y generoso, con una sonrisa fácil, siempre dispuesto a bromear con cualquier alumno inquieto que se le acercara. Luke se parecía mucho a él, la misma sonrisa ladeada. Estar junto a él era como permanecer bajo el cálido sol de verano. Supongo que tu amo quedó muy satisfecho contigo, dijo Helena con voz sombría. No quería darle la satisfacción de que presenciara el horror que sentía. Lo cierto es que sí. Todos me estaban esperando cuando regresé. Celebramos una cena con él y con mi madre. Me declaró un prodigio. Helena levantó la vista. Ferron estaba mirando fijamente por la ventana, como si tuviera la mente en otra parte. Despertó del ensimismamiento y bajó la mirada. ¿Alguna pregunta más? Arqueó una ceja como si la retara a hacerlo. No, repuso Helena de inmediato, apartando la vista. Ya has hecho bastante.